Lectura. Reformas para un futuro mejor. Escrito por Felipe Ortiz de Ceballos. Del libro Guía Legal de Negocios, Invirtiendo en el Perú. Editora Beatriz Boza. Tercera edición. Página 29. Reformas para un futuro mejor. Felipe Ortiz de Ceballos. A fines de los 80, un estudio preparado por Diffuture Groups a solicitud de Center for International Private Enterprise, CIPE, de Washington, efectuó una evaluación comparativa del marco normativo para la inversión en 30 países, incluyendo al Perú, con un puntaje de 0 a 100. El estudio concluyó que, durante dicha década, las reformas en todos los países, salvo el Perú, habían mejorado el clima para la inversión en 20 puntos promedio. El Perú, que registró casi 60 puntos en 1983, cayó a 31 puntos en 1988, puntaje incluso inferior al de la Unión Soviética por entonces. Desde 1990 se ha logrado revertir esta situación, incluso mejorando el entorno legal a la inversión que existía con anterioridad a la crisis. La Constitución aprobada por referéndum popular en 1993 establece un marco normativo para la inversión privada más apropiado. Así, de acuerdo con el reporte anual del World Economic Forum en 1996, el Perú está ubicado en la posición número 38 en el ranking de competitividad entre países. Esto posiciona al Perú, de acuerdo con los ejecutivos entrevistados de empresas líderes de todo el mundo, detrás de Chile, Argentina y México, pero delante de Brasil, Colombia y otros países de la región. Actualmente, la actividad económica del país se desarrolla en un entorno legal distinto al que existía en 1990. En conjunto, las reformas estructurales puestas en marcha han estado orientadas a liberalizar, liberalizar y desregular la economía, con una recomposición de la relación entre los sectores privado y público y una reevaluación del mercado y la competencia como elementos esenciales para la asignación eficiente de recursos. Estas reformas se han extendido a los distintos ámbitos de la actividad económica. La Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, Decreto Ley 757, constituye una especie de cartilla de los derechos de inversionistas privados, nacionales y extranjeros. En ella se establecen los principios generales que garantizan la propiedad privada y la libertad empresarial. En particular, se otorgan garantías a la libre iniciativa privada al margen de la forma empresarial que adopte, limitando la intervención del Estado en la fijación de precios y tarifas. Asimismo, garantiza la libre distribución de utilidades, eliminándose toda reserva, parcial o total, en favor del Estado para la realización de actividades productivas o de explotación de recursos, y elimina las regulaciones que interfieran en los procesos productivos de las empresas, excepto aquellas vinculadas a la salud y medio ambiente. Adicionalmente, establece igualdad de condiciones para la empresa privada y el Estado cuando ambos participen en una misma actividad económica. Finalmente, establece mecanismos legales que ofrecen seguridad jurídica
a las empresas. Así, abre la posibilidad de suscribir convenios de estabilidad jurídica y tributaria con el Estado que garantizan la permanencia de los derechos reconocidos por esta norma, así como la de los regímenes tributarios y laborales vigentes. 1. La promoción de la inversión extranjera. Con el objetivo de establecer un marco normativo e institucional atractivo para la inversión extranjera y eliminar las múltiples restricciones que existieron durante las décadas de los 70 y 80, por ejemplo, en la remisión de capitales y utilidades al exterior y en el acceso al crédito interno, se promulgó en 1991 una nueva ley de fomento de la inversión extranjera, Decreto Ley 662. Las disposiciones más importantes contenidas en esta ley son de dos tipos. En primer lugar, se otorga una serie de garantías generales, la no discriminación entre capitales nacionales y extranjeros, la igualdad de trato para ambos y el derecho a transferir al exterior sin autorización previa y con la única condición de haber efectuado el pago de los impuestos correspondientes, el íntegro de los capitales y dividendos o las utilidades netas provenientes de la inversión, así como las regalías ganadas por el uso y transferencia de tecnología. No existe actualmente restricciones al capital extranjero para invertir en un determinado sector de la economía peruana. En segundo lugar, la nueva ley crea regímenes de estabilidad tributaria para los inversionistas extranjeros, autorizándose al organismo competente, el Comité Nacional de Inversión y Tecnología Extranjeras, COMTE, a celebrar contratos de estabilidad jurídica con inversionistas extranjeros, los que no pueden ser modificados por el Estado. Los contratos pueden garantizar la tasa del impuesto a la renta vigente como tasa máxima de impuesto a la renta, así como la estabilidad de los regímenes de disponibilidad y convertibilidad de moneda extranjera, remisión de utilidades y capitales. Dichos convenios son aprobados a condición de que los inversionistas se comprometan a efectuar aportes de capital en empresas establecidas o por establecerse. Este régimen de tratamiento de la inversión extranjera fue complementado con un programa denominado de migración-inversión, Decreto Ley 663, con el objeto de facilitar la inmigración de ciudadanos extranjeros que aporten fondos o realicen inversiones en el país. Adicionalmente, se han suscrito convenios multilaterales de garantías a la inversión extranjera, tales como el Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA. El MIGA otorga garantías a los inversionistas extranjeros contra riesgos no comerciales para aquellos inversionistas o inversiones realizadas entre países miembros. Otro convenio multilateral de importancia suscrito por el Perú es el Investment Council for the Settlement and Investment Disputes, ICSID. Este constituye un tribunal de resolución de controversias en materia de inversión al cual recurre la mayoría de países. Dicho convenio resulta complementario al de MIGA. Paralelamente a las medidas antes mencionadas, el gobierno ha negociado con representantes de potenciales países inversionistas en el Perú a fin de incentivar y brindar mayores garantías a la inversión extranjera mediante convenios bilaterales. En diciembre de 1992, firmó un acuerdo con el Overseas Private Investment Corporation, OPIC,
OPIC, una agencia del gobierno norteamericano a la cual las empresas de Estados Unidos pueden recurrir para proteger sus inversiones en el Perú. Además, se han firmado convenios similares con Francia, Colombia, Argentina, España, Holanda, Alemania, Finlandia, Malasia y Australia. Asimismo, están vigentes acuerdos bilaterales sobre promoción y protección de inversiones con los gobiernos de Suiza, Tailandia, Corea del Sur, Bolivia, Reino Unido, Paraguay, República Checa, Suecia, Italia, Rumania, China, Portugal, Dinamarca, Noruega y Venezuela. Finalmente, están pendientes de firma convenios con otros 25 países. 2. El nuevo rol del Estado en la economía. Una de las reformas estructurales de mayor trascendencia es la referida a la redefinición del rol del Estado en la economía. En este sentido, se ha dictado un conjunto de normas orientadas a restablecer un sistema en el cual la asignación de recursos repose fundamentalmente en el mercado y a promover la participación del sector privado en actividades que antes estaban reservadas para el Estado. A. La modernización del Estado. Durante muchos años, el Estado peruano controló diversos ámbitos del quehacer productivo del país. Su rol estuvo marcado por un intervencionismo muy extendido que se traducía en una serie de regulaciones que impedían el libre desenvolvimiento de la actividad económica. Toda actividad debía ser aprobada por diversas instancias estatales y mediante la intervención de una frondosa burocracia. Una frondosa burocracia llena de trámites y reglamentos entorpecía notoriamente las posibilidades de desarrollar un mecanismo competitivo con oportunidades para todos los que quisieran actuar en él. Además, la concesión de privilegios y la creación de monopolios frenaron la participación del sector privado en varios sectores de la economía. En el proceso de modernización que se viene impulsando en el Perú, ese intervencionismo y el excesivo control que solía caracterizar a las instituciones estatales en los años precedentes empezaron a disminuir. Para ello, se ha dictado un conjunto de leyes y reglamentos orientados a liberalizar los mercados, desregular las actividades productivas y privatizar las empresas estatales. Estas acciones han permitido modificar esquemas que solían asfixiar a los diversos sectores productivos. Igualmente, gracias a la redefinición del rol del Estado, se ha logrado dinamizar la relación entre los sectores privado y público, asignándole al mercado un rol esencial en la promoción de la competencia. Ahora la premisa que rige las decisiones es la reducción del tamaño del Estado
y la privatización de empresas y servicios públicos con la finalidad de brindar mejores servicios básicos a la población y una mejor infraestructura a la empresa privada. Junto a la puesta en venta de las empresas estatales, el gobierno ha efectuado también un agresivo proceso de reducción de la burocracia. Para ello, ha puesto en marcha programas de incentivos para aquellos que renuncien a sus puestos de trabajo a fin de lograr que las dependencias estatales operen con un número adecuado de empleados. Los programas de renuncias con incentivos han tenido éxito y un importante número de ex burócratas ha dejado de trabajar en los ministerios y empresas estatales, buscando ahora integrarse a la actividad económica a través de la versión en pequeños negocios. El Estado ha precisado los ámbitos en los que va a desenvolverse la actividad estatal. Así, la administración pública empieza a concentrarse en labores vinculadas a la salud, educación, justicia, infraestructura y seguridad. Igualmente, a través del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, FONCODES, el Estado pretende prestar atención a los sectores afectados por la pobreza mediante la ejecución de obras que generan puestos de trabajo para los más necesitados. Al inicio de la primera administración del presidente Alberto Fujimori, no se contaba con una estructura que permitiera ofrecer alivio a la pobreza de la magnitud necesaria para aliviar los efectos del proceso de ajuste sobre la población más necesitada. Ello originó que entre 1990 y 1992, fondos destinados al apoyo social se perdieran por falta de proyectos de inversión y gasto social. En 1992 se reorganizó FONCODES y se nombró en sus cargos directivos a ejecutivos del sector privado, lo que permitió obtener mayor capacidad de gestión. Durante 1995 y 1996, el gobierno gastó aproximadamente 202 millones de dólares a través de FONCODES. Para 1997, FONCODES tiene asignado 136 millones en el presupuesto del gobierno central. La redefinición del rol estatal ha permitido, además, empezar a reconstruir sistemas que se encontraban severamente afectados por el descuido anterior. Así, la red vial peruana, seriamente dañada por la falta de mantenimiento, está siendo rehabilitada por el Estado con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Ambos organismos financian casi la totalidad del proyecto especial Rehabilitación de Infraestructura de Transportes PER del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este proyecto se constituyó especialmente para administrar la ejecución de todos los programas de inversión en infraestructura de transportes que cuentan con financiamiento externo. Para el periodo 1994-2003, el PER tiene presupuestado 6 programas de inversión que en su conjunto suman 1.517 millones de dólares. Un área donde se muestran algunos avances, aunque aún insuficientes, es la del Poder Judicial. Este ha sido uno de los más afectados por la crisis institucional del país. Durante años, la ineficiencia y la corrupción dañaron a esta institución fundamental. La crisis de la institución judicial
creó gran desconfianza en los fallos judiciales, con la consiguiente inseguridad y los perjuicios económicos que ello acarreaba. Ante esta situación, el gobierno optó por plantear la reforma del Poder Judicial. Los resultados de esta, sin embargo, tomarán algún tiempo en materializarse. En todo caso, existe la creciente convicción en la opinión pública de que una real economía de mercado necesita del funcionamiento de un poder judicial probo que resuelva conflictos, castigue a los infractores, haga respetar la vigencia de los contratos y proteja el legítimo derecho de propiedad. En tal sentido, la reciente destitución de vocales del Tribunal Constitucional por el Congreso y su consecuente desactivación ha constituido un retroceso. B. La privatización de empresas estatales. El objetivo principal del proceso de privatización ha sido aumentar la eficiencia y competitividad en la economía al modificar los patrones de referencia de actividades productivas tradicionalmente desarrollados por empresas estatales. Habiendo tenido el sector empresarial estatal una participación significativa en la economía nacional, se asume que una gestión más eficiente, consecuencia de este proceso, tenga un impacto inmediato en la reestructuración de la economía nacional. Un beneficio adicional lo constituye la generación de recursos para el Tesoro y en muchos casos un menor egreso por la transferencia de recursos a empresas deficitarias. La Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado, Decreto Ley 674, estableció los mecanismos y garantías para los inversionistas privados que adquieran acciones y bienes de empresas del Estado y creó la Comisión de Promoción de la Inversión Privada, COPRI, entidad encargada de dirigir todo el proceso de privatización. Además, para cada empresa a ser privatizada, la COPRI establece un comité especial, CEPRI, que diseña todos los aspectos relacionados con su privatización, tales como la valoración, programación, dirección, supervisión y control, y se encarga de su ejecución. Esta ley regula detalladamente las diversas modalidades de privatización, tales como la transferencia total o parcial de las acciones o activos de las empresas estatal, el aumento de capital en las empresas mediante aportes efectuados por inversionistas privados, la celebración de contratos de asociación en participación, prestación de servicios, arrendamiento, herencia, concesión y la disolución y liquidación de las empresas y posterior venta de sus activos. El Estado ha vendido empresas, activos y concesiones por alrededor de 7.065 millones de dólares. En dicho proceso se ha logrado concertar, además, compromisos de inversión por más de 2.700 millones de dólares adicionales y se han anunciado inversiones de aproximadamente 5.000 millones de dólares. 1994 puede considerarse el año más exitoso de este proceso gracias a la venta de las acciones de CTP Entel a Telefonía de España o Telefónica de España, que pagó 2.002 millones de dólares por estas, de los cuales 1.391 millones de dólares ingresaron al Tesoro Público. Y el resto correspondió a un incremento de capital del CTP, ahora Telefónica del Perú.
Dicha transferencia incluyó un compromiso de inversión por parte de Telefónica de aproximadamente $1.000 millones para la instalación de 1.002 millones de nuevas líneas en 5 años. En 1994 también se empezó a utilizar los papeles de la deuda externa peruana en el proceso de privatización. El monto total de papeles de deuda peruana adquiridos en este proceso ascendió a más de $340 millones. Asimismo, el gobierno ha desarrollado un sistema de participación ciudadana, SPC, cuyo objetivo principal es transferir a la población las acciones que aún posee el Estado en empresas que hayan sido parcialmente privatizadas y que cumplan con ciertos requisitos esenciales. Las empresas que se incluyen en el CPC deben tener un operador privado, ser eficientes y rentables, y estar inscritas o en proceso de inscripción en la Bolsa de Valores de Lima. Así, en 1995, a manera de experiencia piloto, se realizó la primera transferencia de acciones estatales a la ciudadanía en la empresa Cementos Norte Pacasmayo. En total, fueron 3 campañas donde se vendieron 13.7 millones de acciones a 18.440 personas, 2/3 en Lima y 1/3 en provincias, lo que representó ingresos para el Estado por aproximadamente $32 millones. El gobierno anunció luego que el objetivo de este proceso era que 400.000 peruanos se conviertan para el año 2000 en accionistas de empresas rentables y eficientes. Paralelamente, se busca difundir una cultura financiera y de mercado en el país, facilitar y profundizar el proceso de privatización y desarrollar el mercado de capitales ofreciendo nuevas alternativas de ahorro e inversión. En junio de 1996 se realizó la venta del porcentaje de las acciones que el Estado aún mantenía en Telefónica del Perú. Dicha operación fue la primera colocación de su tipo que realizaba una empresa latinoamericana después del efecto tequila y la tercera oferta pública más importante de la región, después de la YPF de Argentina y Pemex de México. En ella se adjudicaron cerca de $280 millones entre 263.000 personas en el tramo minorista, más de $40 millones en el tramo institucional local y alrededor de $920 millones en el tramo internacional. La segunda colocación fue la referida a la empresa de distribución de energía eléctrica Luz del Sur, donde se adjudicaron alrededor de $90 millones en el tramo minorista, CPC, cerca de $35 millones en el tramo institucional local y aproximadamente $25 millones en el tramo internacional. Otras empresas que podrían incluirse en este programa son el Banco Continental, Edegel, Edelnor, EGH, Cagua Sociedad Anónima y Etervenza. C. La prestación de servicios públicos. La Ley de la Inversión Privada de la Infraestructura de Servicios Públicos, Decreto Ley 758, pretende ampliar la cobertura de los servicios públicos y desarrollar más infraestructura en el país, permitiendo que las entidades del gobierno central y gobiernos locales y regionales otorguen concesiones para la ejecución y o explotación de obras y servicios públicos. Las concesiones pueden otorgarse para el desarrollo de infraestructura de transporte, saneamiento ambiental, energía, salud, pesquería, telecomunicaciones, turismo, recreación e infraestructura urbana,
En el caso de los servicios públicos, las concesiones se otorgarían para la administración de transporte, saneamiento, alumbrado público, telecomunicaciones, educación, salud y recreación. 3. La reforma tributaria. Uno de los logros mayores del actual gobierno es haber conseguido aumentar la recaudación fiscal de 4.5% del PBI en 1990 a 11.8% del PBI en 1996. Para ello, se adoptaron dos tipos de medidas. La primera fue la reorganización total de la administración tributaria. El éxito en esta tarea se ve reflejado en una encuesta al sector empresarial que califica a la Superintendencia de Administración Tributaria, SUNAT, como la entidad pública más eficaz. La segunda fue la simplificación de la estructura tributaria, que pasó de tener más de 170 impuestos, gran parte de ellos poco técnicos y de baja recaudación, a descansar en 4 grupos de compuestos: el impuesto a las ventas, valor agregado y selectivos al consumo, impuestos a los ingresos, impuestos a las importaciones e impuestos municipales, fundamentalmente al patrimonio. La eficiente labor de la SUNAT ha contribuido a elevar la presión tributaria y ha logrado ampliar la conciencia entre los contribuyentes respecto de la obligación que existe para cumplir con el pago de los tributos. La reforma tributaria ha permitido elevar considerablemente los ingresos fiscales. Una de las tareas centrales que se ha planteado el gobierno en materia tributaria es universalizar y simplificar la aplicación del impuesto general a las ventas. A pesar de estos avances, todavía quedan algunos aspectos pendientes, como la existencia de un impuesto a los activos de las empresas, mantenido básicamente por problemas de caja fiscal, así como exoneraciones al pago del impuesto a las ventas para una serie de productos agropecuarios perecibles. 4. La apertura de la economía. Hasta julio de 1990, el régimen arancelario peruano estaba constituido por 39 tasas ad valorem entre 14 y 84%, y 14 sobretasas entre 0 y 24%, lo que implicaba un total de 56 tasas entre 15 y 108%. Asimismo, existían 539 partidas prohibidas de importación. La existencia de esta gran cantidad de tasas y su dispersión no solo contribuía a una estructura productiva ineficiente, sino que además impedía mayores niveles de recaudación por parte del Estado. Actualmente, existen dos tasas ad valorem, 12 y 20%. La tasa mayor afecta principalmente a bienes de consumo suntuarios, mientras que la menor a insumos y bienes de capital. El 98% de las partidas de importación se ubican en la tasa de 12%, alcanzándose un promedio arancelario simple cercano al 14%. Se ha establecido adicionalmente un sistema de sobretasas arancelarias flexibles para una serie de productos agropecuarios: arroz, maíz, azúcar, lácteos, trigo, como un mecanismo de estabilización de precios y de protección a los agricultores. La vigencia de las sobretasas es un tema polémico al interior del gobierno, lo que se refleja en el hecho que desde su creación han sido modificadas en más de 10 oportunidades. Durante los años 80, el comercio exterior enfrentó múltiples restricciones, certificaciones, autorizaciones y otras formas de control. Funcionaban, en la práctica, como mecanismos que impedían por completo la importación y exportación de determinados bienes. Todas estas trabas fueron eliminadas por el actual gobierno. El espíritu de estas reformas está contenido en la Ley de Comercio Exterior, Decreto Ley
668, que establece una serie de garantías y principios generales que orientan la actividad económica hacia una economía de libre mercado y consolida la eliminación de medidas pararancelarias, estableciéndose mecanismos que dificulten la expedición de nuevas regulaciones que atenten contra la libertad de comercio provenientes del Poder Ejecutivo y entidades con funciones relacionadas a la administración del comercio exterior. La apertura del comercio exterior ha generado beneficios para el consumidor tanto por efecto de la reducción de precios como por la mayor variedad en la oferta de bienes o insumos. La liberalización del comercio también ha impulsado el aumento de la competitividad de la industria nacional. Por otro lado, con el objetivo de facilitar el comercio exterior y reducir sus costos, el gobierno ha emprendido una reforma del sistema aduanero y portuario. En las aduanas ha disminuido considerablemente la corrupción que caracterizaba sus operaciones. Las reformas en los puestos o puertos han logrado reducir los costos de estiva y desestiva hasta en un 50%. Finalmente, la política naviera peruana ha sido modificada integralmente. Las nuevas disposiciones han desregulado la actividad casi completamente. Así, se ha establecido la libertad total de rutas y permisos de operación, eliminando todas las restricciones administrativas y legales. Asimismo, se ha eliminado toda restricción para la adquisición, arrendamiento y venta de buques. Estas disposiciones se han complementado con la eliminación de la reserva de carga, restricción que obligaba a importadores y exportadores a transportar un porcentaje determinado de su carga en naves operadas por empresas nacionales. Si bien la economía cuenta con un marco general que permite un desarrollo de las exportaciones, existen aún asuntos puntuales que afectan su rentabilidad. Entre ellos están la apreciación de la moneda local, la carga tributaria y la promoción de un sistema de información que permita a los productores nacionales tener conocimiento de las oportunidades y condiciones en mercados externos. 5. La modernización del sistema financiero. Con el objetivo de mejorar la competencia, solidez y confianza en los sistemas financiero y asegurador, así como de fomentar el ahorro y promover la expansión y diversificación de los servicios financieros, en abril de 1991, el gobierno dictó la Ley General de Instituciones Financieras y de Seguros, Decreto Ley 637. No obstante, transcurrido 2 años y medio desde su promulgación, el dispositivo se vio sobrepasado en algunos aspectos puntuales. De esta manera, puntos cruciales como el secreto bancario, el control de la banca paralela, los requerimientos de encaje, entre otros, determinaron la necesidad de promulgar una nueva norma, Decreto Ley 770, con el objetivo de subsanar las posibles carencias del anterior dispositivo. El Decreto Ley 770 o 770, publicado el 30 de octubre de 1993, reemplazó al Decreto Ley 637 y tuvo como principal ventaja el reordenamiento del marco legal del sistema financiero peruano, diferenciando claramente las normas que son comunes al conjunto del sistema financiero de las que involucran en forma particular a bancos, financieras, empresas de créditos de consumo, aseguradoras, etc. A pesar de esto, en esta norma no existía mayor flexibilidad para que una empresa del sistema financiero pudiese realizar operaciones adicionales a las vinculadas directamente con su negocio. Por ello,
teniendo como principales objetivos modernizar y fortalecer los sistemas financieros y de seguros, así como facilitar el acceso al crédito del sector de la pequeña y microempresa, se implementó la Ley número 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, publicada el 9 de diciembre de 1996. Esta ley homogeneizó a las instituciones financieras sujetas al control de la Superintendencia de Banca y Seguros, ente regulador, estableciendo una mayor cantidad de operaciones comunes a todas las instituciones y considerando la posibilidad de acceder a realizar operaciones adicionales, dependiendo del monto del capital social de cada institución. Los cambios en el marco legal del sector financiero, que se iniciaron con la implementación del Decreto Ley 770 y complementaron con la Ley número 26702, permitieron el ingreso de importantes inversionistas extranjeros para participar tanto en el proceso de privatización como en la creación de nuevas instituciones bancarias, así como en la adquisición de parte del accionariado de instituciones existentes. Así, actualmente, el Banque Sud-Amerique de Francia controla el 66% del accionariado del Banco de Lima. El Banco O'Higgins de Chile adquirió el 100% del accionariado del Banco del Libertador, ex Financiera Nacional. El Banco Pichincha de Ecuador adquirió el 38.8% del accionariado del Banco Financiero. El grupo chileno Errázuriz tiene el 69% de participación en el accionariado del Banco República, el Banco Bandesco. El Banco Santander de España adquirió el 100% de las acciones del Banco Interandino y el Banco Mercantil. De otro lado, la financiera Atlas y financiera Codel, ambas chilenas, crearon el Banco Solventa y Banco del Trabajo respectivamente. Asimismo, dentro del programa de privatización, la International Financial Holding de las Islas Caimán adquirió en julio de 1994 el 89.8% de las acciones del Interbank por 51 millones de dólares y el Banco Bilbao Vizcaya de España adquirió en abril de 1995 el 60% de las acciones del Banco Continental por 195.7 millones de dólares. Finalmente, el grupo chileno Cruz Blanca y el Banco BIF implementaron en marzo de 1996 el Banco Serbanco. 6. La flexibilización del mercado laboral. El mercado laboral ha sido también objeto de una significativa desregulación. Se ha flexibilizado el régimen de la contratación individual y regulado de manera más orgánica las relaciones colectivas del trabajo o de trabajo. Asimismo, se han modificado los regímenes de compensación por tiempo de servicios y la participación de los trabajadores en las utilidades, gestión y propiedad de las empresas. Además, se ha establecido un marco normativo que ha permitido el desarrollo de sistemas privados de seguridad social. El ordenamiento laboral vigente hasta 1991 se fundaba en la concepción tradicional del derecho de trabajo, que asumía que el Estado debía intervenir en las relaciones laborales para equilibrar una situación desigual. Bajo dicha óptica, se asumía que los trabajadores, por ser la parte más débil de la relación laboral, tenían poca capacidad de negociación frente al empleador, por lo que requerían de la protección estatal. El resultado de esta práctica fue que las inversiones en actividades económicas intensivas
en manos de obra se volvieron poco frecuentes, lo que ocasionó que se redujeran las oportunidades de empleo formal en el Perú. De esta manera, los esfuerzos del Estado tuvieron un efecto contrario al esperado, perjudicando a la mayoría de trabajadores. A través de la Ley de Fomento al Empleo, Decreto Ley 728, se han reducido los costos del mantenimiento de un puesto de trabajo al flexibilizar los regímenes de contratación a plazo fijo, los programas especiales de promoción de empleo y la modificación de las normas sobre el contrato de trabajo. Otra reforma importante en el mercado laboral es la referida a la participación laboral en las empresas. La nueva normatividad regula la participación de los trabajadores en las utilidades y gestión en las empresas. En lo que se refiere a la participación de los trabajadores en las utilidades, se fija en 10% la participación líquida de los trabajadores en la recta anual de las empresas industriales. Otro aspecto laboral que ha sido objeto de una reforma integral es el de las relaciones colectivas de trabajo. Esta ha reducido la intervención del Ministerio de Trabajo en los conflictos laborales y ha ampliado la libertad de negociación entre las partes. Contrariamente a lo esperado, estas normas han facilitado la resolución de los conflictos laborales y las relaciones entre las empresas y sus trabajadores han mejorado significativamente. En 1995, por ejemplo, solo se perdieron aproximadamente 1 millón de horas hombre en huelgas, versus 19.4 de promedio entre 1987 y 1990. Otra importante reforma la constituye el desarrollo de sistemas privados de seguridad social. La reforma en la seguridad social elimina el monopolio del Instituto Peruano de Seguridad Social en sus dos áreas, creando el sistema privado de pensiones y el sistema privado de salud. Inspirado en la exitosa experiencia chilena, se espera que este cambio contribuya no solo a asegurar una pensión digna a los trabajadores, sino también a estimular el mercado de capitales. El sistema privado de pensiones entró en vigencia el 22 de junio de 1993. En los primeros 5 meses de operación, el sistema contó con cerca de 500.000 afiliados, equivalente al 17% de la PEA. Sin embargo, el ritmo de afiliación se redujo significativamente. Para finales de 1994, el número de afiliados no alcanzaba aún el millón. Esto ocasionó que durante el segundo semestre de dicho año ocurrieran 2 fusiones entre los administradores de fondos de pensiones, AFP. En la actualidad, operan 5 AFP. En julio de 1995, se aprobó la Ley 26054, que incluye un conjunto de medidas orientadas al relanzamiento del sistema provisional, eliminando las principales distorsiones que afectaban su desarrollo y promoviendo la competencia en igualdad de condiciones entre los servicios prestados por el sistema privado y el público. Como consecuencia de estas medidas, el ritmo de afiliación aumentó y el número de afiliados al sistema es de aproximadamente 1.6 millones. De otro lado, como una forma de brindar mayor solidez al sistema privado de pensiones, se ha normado la creación de empresas clasificadoras de riesgo, dedicadas a evaluar los instrumentos financieros en que inviertan las administradoras de fondos de pensiones, AFP. 7. La actividad productiva. El último ámbito de reformas está constituido por aquellas puestas en marcha en las principales actividades productivas. Se ha dictado así una serie de normas dirigidas a desregular y promover la inversión en agricultura, pesca, minería e hidrocarburos. Agricultura. La Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Agrario, Decreto Ley 653, modernizó la legislación
que norma esta actividad, eliminando todas las restricciones que existían a la propiedad de la tierra. Una reforma agraria dictada en 1969 establecía la exigencia de la conducción directa de la tierra, es decir, solo podían ser propietarios aquellas personas naturales o cooperativas que administraron directamente la producción agrícola. Ello imposibilitó la existencia de un mercado de tierra, redujo la incorporación de empresas privadas al sector y limitó las inversiones en la agricultura y su desarrollo. Para dinamizar el mercado de tierras y permitir con ello la consolidación de mercados rurales de crédito, se ha iniciado un programa destinado a promover la titulación de tierras a nivel nacional. La nueva ley también contempla una serie de disposiciones para asegurar el funcionamiento adecuado de los mecanismos de mercado en la agricultura. Así garantiza la libertad de precios de los productos agrícolas, la libre importación y exportación de productos agropecuarios y elimina los monopolios que mantenían las empresas estatales en la comercialización de los principales alimentos e insumos agrícolas. Como complemento al Decreto Ley 653, se promulgó la Ley de Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional, Ley 26505, en julio de 1995, orientada específicamente a reformar y dinamizar el mercado de tierras, así como a recuperar y desarrollar el sector agroindustrial en el Perú. Dicha ley deroga todas las disposiciones previas que imponían limitaciones a la extensión de las propiedades agrícolas, restricciones a los propietarios e incluso al uso de las tierras. Por otro lado, está pendiente de aprobación la Ley de Aguas, dirigida a definir los derechos de propiedad de las aguas para uso agrícola. Esta ley es de especial interés para los inversionistas debido a que también está relacionada con la privatización de las empresas de agua y saneamiento, así como a los grandes proyectos de infraestructura de irrigación. B. Pesca. En los últimos años se ha dictado una serie de normas destinadas a desregular la actividad pesquera. La Ley de Pesquería, Decreto Ley 25.977, incorpora todas estas modificaciones. En términos generales, se ha eliminado toda restricción, condicionamiento o prohibición a las actividades pesqueras que no estén basadas en la preservación de los recursos marinos. Asimismo, se han eliminado los monopolios y preferencias estatales, como los que mantenía Pescaperú para la elaboración de harina de pescado. Como resultado de este proceso de desregulación, las empresas privadas han puesto en marcha importantes programas de inversión tanto en embarcaciones como en la modernización de sus plantas transformadoras y en la instalación de otras nuevas. Así, entre 1995 y 1996, la inversión total en proyectos pesqueros ascendió a 160 millones de dólares y en 1997 se proyectan inversiones por un total de 68 millones de dólares. C. Minería. La Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero, Decreto Ley 708, derogó las restricciones que impedían un mayor flujo de inversiones hacia el sector y eliminó los derechos especiales que el Estado mantenía sobre áreas de explotación. Adicionalmente, se ha establecido un sistema simplificado de suscripción de contratos de estabilidad tributaria que garantiza además la disposición libre de divisas, la no discriminación en el tipo de cambio y la libre comercialización de productos. D. Hidrocarburos. La sobreregulación de este sector, así como el inadecuado marco normativo que regía su inversión, provocaron que la producción de petróleo cayese de 193.000 barriles diarios en 1981 a 116.000 en 1992, mientras que las reservas totales disminuyeran de 835 a 354 millones de barriles en el mismo periodo. Sin embargo, esto no reflejaba el real potencial petrolero del país. En los últimos años,
se han dictado una serie de medidas orientadas a revertir esta situación. Así, se eliminó el monopolio estatal que mantenía a Petroperú en gran parte de las etapas productivas, se flexibilizó la tramitación de los contratos petroleros y se reconoció derechos a los contratistas privados que no estaban explícitos en la legislación anterior. Por ejemplo, la explotación directa del petróleo, la eliminación de las restricciones en el acceso al crédito interno por parte de los contratistas y un trato tributario no discriminatorio. La nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley 26221, promulgada el 20 de agosto de 1993, junto a los reglamentos complementarios a dicha norma, publicados a partir de noviembre, pretende dar forma a un marco normativo ordenado y coherente para el desarrollo de las actividades del sector. Esta ley incorpora importantes modificaciones, entre las que destacan la creación de Perú Petro Sociedad Anónima, como la entidad encargada en el futuro de cumplir con las funciones reservadas a Petroperú, que no puedan ser privatizadas, la eliminación de los límites legales en la asignación de áreas de contrato, la libre disponibilidad del recurso por parte del contratista y la liberalización de los precios de los hidrocarburos y de las actividades de comercialización y transporte, entre otros. 8. La recuperación de un sentido de orden. El Perú inició los años 90 bajo los duros efectos de una economía deteriorada por la hiperinflación, la segunda más larga en la historia del siglo XX, y una sociedad amenazada por la violencia del terrorismo. Inmerso en los vaivenes de esos dos fenómenos, el Perú vio afectadas dramáticamente sus instituciones y su estructura social. Así, en el contexto histórico, se volvió a repetir la imagen de un país de oportunidades perdidas, esperanzas no logradas y riquezas desaprovechadas. La década del 80 en el Perú estuvo marcada por la violencia del terrorismo comunista, cuyo accionar tuvo un constante crecimiento a lo largo de esos años, con grandes costos en vidas humanas y en pérdidas materiales. En dichos años no se planteó una política antisubversiva coherente, acorde con las urgencias y las necesidades del país. La lucha contra las dos organizaciones subversivas, Sendero Luminoso, SL, y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, se caracterizó por inconsistencias y vacilación política. La actividad de la organización terrorista denominada Sendero Luminoso trajo consigo entre 1980 y 1990 más de 20.000 pérdidas en vidas humanas y más de 20.000 millones de dólares en daños materiales. En un comienzo, se subestimó el riesgo que implicaba el fenómeno y las posibilidades de crecimiento de Sendero Luminoso. Por ello, se le trató inicialmente como un problema exclusivamente policial. Al agudizarse la violencia subversiva, se cambió el enfoque por uno completamente militar, descuidando el aspecto político en la lucha antisubversiva. Luego, se pretendió cambiar de estrategia, dando alguna prioridad en el gasto público a las zonas declaradas en emergencia. Sin embargo, la arremetida constante de Sendero Luminoso y los problemas económicos ocasionaron un creciente repliegue del gobierno. Se volvió a un tratamiento principalmente militar sin ningún resultado positivo. La violencia terrorista siguió aumentando. Desde el inicio de las acciones terroristas, la iniciativa estuvo en manos de los grupos subversivos. El Estado se limitaba a improvisar acciones de respuesta. Sin embargo, a principios de la presente década, el gobierno cambió la estrategia antisubversiva.
Esta empezó a basarse en la respuesta política, en el uso de elementos de inteligencia e infiltración en las filas terroristas y en el ofrecimiento de recompensas para los que ayudasen a la captura de los mismos. Esta estrategia antisubversiva ha logrado importantes resultados. Así, entre junio y septiembre de 1992, la policía logró éxitos fundamentales para la pacificación del país, capturó a los cabecillas de las dos organizaciones terroristas, Abimael Guzmán, Reynoso, Sendero Luminoso, y Víctor Polay Campos, MRTA. La captura de Abimael Guzmán constituyó un éxito rotundo, pues se logró poner en prisión a quien está considerado como uno de los terroristas más sanguinarios, toda vez que Guzmán encabezaba una organización de corte fundamentalista basada en su autoridad indiscutida. Los especialistas han señalado que su captura constituye un golpe mortal para Sendero Luminoso que, al perder a la figura que sus seguidores habían fanatizado, podría empezar a desintegrarse. Desde esa perspectiva resultan importantes las cartas redactadas por Abimael Guzmán y los miembros de la dirección política de Sendero Luminoso, en las cuales solicitan al presidente Fujimori llevar a cabo negociaciones para llegar a un acuerdo de paz y hacen un llamado a los militares de Sendero Luminoso para detener las acciones terroristas. Los resultados de esta estrategia antisubversiva no se han limitado a las importantes detenciones de los dos cabecillas terroristas. La lucha contra el terrorismo ha continuado con eficacia y se ha logrado también la captura de diversos miembros que integraban la cúpula de dichas organizaciones, con lo cual se ha logrado avanzar en la tarea de desactivar estas agrupaciones. Luego de procesos sumarios a cargo de jueces militares, se han expedido severas condenas de cadena perpetua para más de un centenar de miembros de las mencionadas organizaciones. Las condenas las han empezado a cumplir en presidios dotados de una vigilancia especial y se ha anulado toda clase de privilegios o ventajas que una legislación anterior inadecuada otorgaba a los recluidos por subversión. Así, los efectos de la estrategia antisubversiva se han hecho sentir y la actividad del terrorismo ha disminuido notoriamente. Por ello, se espera lograr la total pacificación del país en el mediano plazo. En igual medida, los efectos del proceso de pacificación han restablecido la confianza entre los inversionistas, así como han otorgado una mayor tranquilidad a las actividades productivas en las distintas regiones del país. 9. El retorno al orden constitucional. El 5 de abril de 1992, el presidente Fujimori determinó la clausura y disolución del Congreso. La finalidad del gobierno era, desde su perspectiva, dar término a una crisis política que había llevado las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a un punto de ruptura. Esta decisión generó una actuación o una situación singular al interior del país. A pesar de que se generó una situación de ilegalidad, la medida fue aprobada por la gran mayoría de la población. Las encuestas registraron más de un 80% de apoyo popular. Como es natural suponer, como es de natural suponer, no ocurrió lo mismo en el frente externo. La comunidad internacional interpretó que se trataba de un golpe de Estado tradicional y expresó su rechazo. La dicotomía entre estos dos frentes se resolvió al comprometerse el gobierno peruano ante la Organización de Estados Americanos, OEA, a cumplir con un cronograma de retorno a la institucionalidad democrática. En noviembre de 1992 se eligió un Congreso Constituyente. Asimismo, en enero de 1993 se refrendó la continuidad de la institucionalidad democrática con la realización de los comicios municipales que permitieron la elección de alcaldes en todo el país. Ambos procesos electorales se realizaron a través de sufragios libres y directos en los que participó toda la población, bajo la supervisión de observadores designados por la OEA. En lo que respecta a los partidos políticos, los resultados de los comicios electorales permitieron el surgimiento de nuevas agrupaciones
y figuras como expresión de la renovación que viene experimentando la sociedad peruana. Asimismo, se está operando un replanteamiento en el rol de los partidos políticos tradicionales, cuyos integrantes han empezado a tomar medidas destinadas a la reorganización y modernización de sus agrupaciones a fin de enfrentar adecuadamente los nuevos retos que impone una sociedad que viene sufriendo cambios estructurales. El Congreso Constituyente, además de cumplir las tareas legislativas y de fiscalización que le corresponden, elaboró el proyecto de Constitución que fue aprobado mediante referéndum el 31 de octubre de 1993. La nueva Constitución fija un marco normativo que incorpora los cambios operados en la economía del país. Esto permite recobrar la estabilidad jurídica, indispensable para generar confianza entre los inversionistas privados. Los resultados del referéndum fueron reconocidos por las fuerzas políticas en contienda. Sin embargo, ellos revelan por la poca diferencia entre quienes apoyaron y desaprobaron la nueva Constitución que un tema pendiente en la agenda política es el establecimiento de un consenso mínimo que asegure la continuidad de las reformas efectuadas y que consolide el fortalecimiento institucional del país. Finalmente, en abril de 1995, el presidente Fujimori obtuvo un triunfo holgado en las elecciones presidenciales con el 64.4% de los votos. Además, su agrupación política también resultó con una amplia mayoría en el Congreso. Estos resultados pueden interpretarse como una clara señal de aprobación a las reformas iniciadas por su primer gobierno, permitiendo así la continuidad y consolidación de las mismas en el futuro. Asimismo, este amplio triunfo le sirvió al presidente Fujimori para restablecer su legitimidad en la comunidad internacional después del golpe de 1992. En el Perú de los años 90, el marco normativo es uno que, a diferencia de décadas anteriores, sí favorece los procesos de ahorro, inversión y aumento de productividad requeridos para el crecimiento económico. El logro de una mejoría sostenida dependerá finalmente de la capacidad inventiva de las empresas peruanas y extranjeras residentes compitiendo en un entorno abierto. Cabe señalar, sin embargo, que contar con un marco normativo adecuado, si bien es necesario, no resulta suficiente. Hace falta también instituciones sólidas que refuercen la confianza y actitudes y capacidades que implican una verdadera transformación cultural. En tal sentido, la evolución del Perú en los años que quedan de la década será crítica para determinar su potencial de desarrollo en el siglo XXI. Termina el artículo del libro Guía Legal de Negocios de publicación. La primera publicación, edición es en 1990, dice 93. La segunda edición es en 1998.